Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Ayer tratábamos, Padre David, lo que era la acción de gracias del apóstol hacia la comunidad de Corinto. Sí, en los versículos 4 y 9 del capítulo primero, habíamos explicado hasta el versículo octavo, nos queda faltando solamente el último versículo de la acción de gracias. Pero sería bueno, Pili, para entroncar con lo que llevábamos hasta ayer, leer el pedacito completo. Desde el 4. Desde el 4, sí. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús. Pues en Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así, ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él os fortalecerá hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Habíamos dicho, pues, que siempre, en todas las cartas, menos en Gálatas, San Pablo tiene después del prescripto una acción de gracias. Aquí, pues, da gracias a Dios acerca de los corintios, precisamente por la gracia que Dios les dio a ellos, es decir, la gracia de ser cristianos. Esa gracia prácticamente representa para ellos una gran riqueza que Dios les ha concedido, una gran riqueza en pensamiento y en palabra. Pues el testimonio de Cristo, como lo llama aquí el apóstol, es decir, la predicación apostólica que precisamente estuvo a cargo de él mismo, se consolidó en ellos. Y por eso entonces en la comunidad, a raíz de esa gracia maravillosa de la vocación a la fe, abundan todos los carismas, como dice él acá, emplea la palabra carisma. No, pues, es decir, no falta entre vosotros ningún carisma, dice él. Y les muestra pues que estos grandes dones de Dios, la gracia fundamental y los carismas subsiguientes, precisamente los colocan a ellos ante la esperanza de la que él llama la apocalipsis del Señor nuestro Jesucristo, es decir, la revelación definitiva del Señor. Y también la llama más adelante, o habla de el final, que Dios los conserva a ellos hasta el final sin reproche. Y en el final pues ocurrirá, o el final ocurrirá, como él dice en el versículo octavo, en el día del Señor nuestro Jesucristo. Ustedes ven, queridos oyentes, que digamos el horizonte del futuro de la obra de Dios, pues queda perfectamente explícito en estas palabras de San Pablo. Al enfatizar él en esta forma tan grande el horizonte del final, al mostrar pues que el plan de Dios que se está realizando ahora en ellos todavía no está cumplido, todavía no está consumado, el apóstol empieza a tocar, digamos, la problemática misma de la comunidad. Vamos a ver más adelante cómo precisamente había en Corinto personas para los cuales el final ya había ocurrido, el don de Dios ya estaba pleno, estaba perfecto. Pablo dice que así no se comprende el cristianismo. Estamos pues estamos abocados a la revelación final del Señor. Todavía no ha llegado el día del Señor. El final todavía no está presente. Aquí cuando nos habla así, ya no falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ese don de gracia lo llama aquí el harisma, con la misma raíz de haris que habíamos estudiado antes, ¿no es cierto? De modo que aparece la raíz de haris en el versículo tercero, también en el cuarto, ¿no?, en la palabra, y también en el verbo efjaristó, doy gracias, y aparece de nuevo también en el versículo séptimo en la palabra don de gracia.
harismati, dice él. Entonces era evidente que esta comunidad de corintios era llena de carismas. Después vamos a hablar de los problemas que se produjo, que esta comunidad renacieran tantos carismas. Exacto, había todo tipo de carismas. Y de pronto había como un sentimiento de que de que el Señor hablara a través de profecía, de que tuvieran don de ciencia, de sabiduría, etcétera, etcétera, había hecho pensar que estaban casi en el cielo. No, sí, y sobre todo por el carisma de las lenguas, lo que llama Pablo la glosolalía, el hablar en lenguas. Como el hablar en lenguas supone el éxtasis, y el éxtasis supone, digamos, un inmenso entusiasmo religioso, prácticamente estar lleno de Dios. Entonces, para ellos el hablar en lenguas, el caer en éxtasis y hablar en lenguas, para ellos era como el cielo anticipado. Era como la presencia ya del don definitivo de Dios. Por eso, en el fondo, decían que ya habían resucitado entre los muertos. Por tanto, no se necesitaba resurrección de muertos ulterior, porque ya ellos estaban resucitados. Y por tanto, entonces, la misma parucía del Señor, la misma revelación definitiva del Señor, el día del Señor, pues ya no había que esperarlo, porque prácticamente era tal, digamos, el disfrute en el éxtasis de los dones definitivos, que les parecía que ese era el don definitivo de Dios. Por eso San Pablo, digamos, reconociendo el valor del don de las lenguas, sin embargo, digámoslo así, lo relativiza y lo llega a colocar en el último puesto entre los dones de Dios. Es decir, un don, digamos, que prácticamente supone un estado místico, por tanto, una gran compenetración con lo divino. Para Pablo aparece de último, precisamente porque ese énfasis tan grande en el don de las lenguas, en el éxtasis, en el quedar fuera de sí, en el estar lleno del entusiasmo de Dios. Entusiasmo significa exactamente eso, lleno de Dios, llenarse uno de Dios. Todo eso había seducido a los corintios a pensar que prácticamente la perfección estaba dada, la consumación estaba hecha y no teníamos nada más que esperar. Y por eso les hace el énfasis a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, y luego habla del día del Señor y luego habla del final. Finalmente, en el versículo 9, Pili, en el pedacito último que tú leíste, dice él: fiel es Dios, pistosos Dios, por el cual habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense, Dios es fiel, es decir, una frase muy utilizada entre los judíos, la fidelidad de Dios es lo que llama, en el Antiguo Testamento se llama la emet de Yahvé. Era reconocido dentro de los judíos esa cualidad de Dios. Exactamente. Podríamos decir prácticamente que las dos grandes constantes del obrar de Dios en el Antiguo Testamento son el amor de Dios, Hesed, se dice en hebreo Hesed, y el emet de Dios, o la emet de Dios. La emet es como la fidelidad de Dios. La Hesed es el amor con que Dios nos ama, y la emet es la fidelidad con la que Dios cumple sus promesas. Pues bien, Dios pues es amoroso y es fiel. El Antiguo Testamento está convencido de eso. El cristianismo hereda esa concepción de Israel, la fidelidad, el adjetivo fiel en griego se dice pistos, que está inmediatamente emparentado con el sustantivo pistis, que es la fe. ¿Ve? Fidelidad es el adjetivo correspondiente a fe. ¿Ve? Fe significa confianza, fiel significa, digámoslo así, que se hace digno de esa confianza, es decir, que cumple. Pues bien, Dios cumple, Dios ciertamente cumplirá. ¿Qué es lo que tendrá que cumplir Dios? Pues evidentemente la consumación de su designio, de su plan, con la venida del Señor, con la apocalipsis del Señor, o como dice acá, con el día del Señor. Pues Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Él os ha llamado a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios que dio la vocación, que dio la llamada. Ven ustedes en el versículo 9, vuelve a aparecer el verbo llamar. El verbo llamar está al comienzo cuando se dice Pablo, cuando Pablo se llama así apóstol, llamado apóstol. Se dice en el versículo 2 cuando se dice eclisía, la asamblea de los llamados. Cuando se dice que los corintios son también llamados santos, ustedes ven que abunda pues esta acepción o este término en este pedacito de la carta. Dios por tanto los llamó a la comunión con el Señor y por tanto entonces también llevará finalmente a término eso para lo cual Él los llamó. En otras palabras, el día del Señor, el día de la revelación del Señor nuestro Jesucristo, el día final, que son términos usados antes, son también el día de la comunión plena con el Señor Jesucristo, cuando prácticamente nosotros
digamos así, entraremos plenamente y definitivamente en comunión con Él. La palabra comunión se dice en griego quinonía, se escribe quinonía, es, digámoslo así, tener vida común con Él, participar, digámoslo así, en su realidad bendita y gloriosa. Dios pues que nos ha llamado a eso, finalmente cumplirá, digamos, la meta de su propio designio. Él llevará a término su propio plan. Empieza la acción de gracias diciendo que ha sido otorgada en Cristo Jesús. Y ayer veíamos esta afirmación que hace Pablo, en Cristo Jesús, es decir, en comunión con Cristo Jesús. Y termina diciendo exactamente lo mismo, a los que han sido llamados a la comunión, ya comunión como con la palabra verdadera, con su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Nuestro Señor. Eso se llama, digamos, el procedimiento literario, se llama inclusión. Es decir, en el primer versículo de la acción de gracias aparece la gracia de Dios dada a vosotros en Cristo Jesús, y al final, en el último versículo de la acción de gracias aparece Dios os llamó pues a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aparece Jesucristo en el primer versículo y en el último. Son procederes, digamos, diría yo, inconscientes, pero en el cual uno como que redondea la idea. Es decir, empieza a hablar de una idea y termina hablando de la misma. Exactamente, es como redondear la idea. Ese proceder se llama inclusión, es muy común eso en las lenguas semíticas y también en otras literaturas. Empezar con lo mismo y terminar con lo mismo. Por ejemplo, muchas veces la tonada musical que introduce una ópera en la ouverture aparece también en la conclusión. O a veces también los grandes directores cinematográficos, el paisaje o el marco de la primera escena es también el marco de la última escena. Así prácticamente la obra como que se reduce a unidad. Es la idea más importante. Yo sí pienso, se repite, digamos, varias veces, del 1 al 9, en varios, es decir, aparece por lo menos como 5 o 6 veces. No me he puesto a contarlos, pero ustedes podrían hacerlo, queridos oyentes. El nombre de Jesucristo y el título Señor es muy repetido, y a veces no se repite exactamente el título, pero el pronombre en él lo reemplaza. De modo que es la idea fija de Pablo. Estamos pues en Cristo Jesús como cristianos, ya ahora en la iglesia por la vocación de Dios, y ese estar en Cristo Jesús implica, digamos, una participación en Él. Y esa participación a la que hemos sido llamados, Dios la terminará. Dios la llevará a término perfecto, la cumplirá. Es una comunión que nos permite obtener los dones, las gracias, y por medio de esa comunión también vamos a llegar a Él. Exactamente. Es casi un camino acompañados por Él, pero que lo último está por verse casi. Fíjense aquí, queridos oyentes, cómo entonces la llamada iglesia, en el fondo, no es otra cosa que la comunión de todos en Cristo Jesús. Y por tanto la participación de todos en los dones y gracias de Cristo Jesús. Por tanto, fíjense, iglesia no es simplemente, es decir, no alcanza, digamos, un concepto simplemente sociológico a definir la iglesia, tal como Pablo la entiende, sino que la iglesia en sí misma es como un misterio, es como digámoslo así, un lugar, un ámbito, digamos, donde se produce una unión misteriosa de Cristo con nosotros, de nosotros entre sí y de todos nosotros entre sí con Él. Pablo la va a llamar el cuerpo de Cristo en el capítulo 12 de esta carta. La iglesia, por tanto, no es simplemente la reunión de los creyentes, como se reúnen, por ejemplo, las personas en un estadio,
o para un espectáculo deportivo, o en un teatro, o por ejemplo la sociedad civil, o en una ciudad, o en un pueblo. ¿Ve? Allí la sociología es la que entra a definir qué son ese tipo de sociedades humanas, ¿no? La iglesia es ciertamente una sociedad humana, pero no simplemente eso. Es mucho más que eso, es como un ámbito donde Jesucristo como que nos abarca. Nosotros estamos profundamente unidos entre nosotros y con Él. La unión nuestra entre nosotros depende de la unión de todos y cada uno y de todos conjuntamente con Él. ¿Ven? Esa es la iglesia. La iglesia, por tanto, es un misterio de salvación. La iglesia, ahí está un rasgo fundamental, queridos oyentes, de lo que podríamos llamar la eclesiología paulina, de la cual pues la eclesiología católica se deriva. Aunque yo no quiero aquí de ninguna manera entrar en controversias de tipo doctrinal, y yo les diría a ustedes que la máxima diferencia que hay entre la concepción católica de la fe y la concepción, por ejemplo, evangélica de la fe está en este punto. Exactamente en este punto, en la concepción de iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para los reformadores, Lutero y compañía, en el siglo XVI y en general para la tradición evangélica luterana, la iglesia no es tanto un misterio, sino que más bien es un fenómeno de tipo social. Es la unión de personas alrededor de la palabra, pero no es, digámoslo así, la coadunación profunda y misteriosa por vínculos espirituales de nosotros entre sí, de nosotros con Cristo y de Cristo con cada uno y con todos al mismo tiempo. Esa es es decir, en San Pablo, como aquí lo estamos viendo, se supone precisamente esta realidad mistérica, llamémoslo así, misteriosa de iglesia. ¿Ven? Yo no estoy entendiendo. A ver, Es un poco difícil, sí, ¿cierto?, de sí, entender. es difícil de entender. Para entender esto habría que decir, tal vez lo vamos a ver un poco mejor, Pili, en el capítulo 12, cuando él habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, el cuerpo que es Cristo. Y luego la más profundo desarrollo de esta teología de San Pablo lo hace la carta a los Efesios. Que no es solamente institución, que no es solamente edificio, que no es solamente No es solamente institución, no es estructuras. solamente edificio, no solamente estructuras, no solamente fenómeno. Evidentemente el que lo hace es el Señor, el que lo construye es el Exactamente, Señor, exactamente. el que lo funde entre sí es pero el el Señor, Señor. digámoslo así, no es como una instancia externa. No, es el gestor en realidad de toda esa Y no unión. solamente el gestor, sino digamos como el ámbito en que todos se unen, ¿ve? Es decir, Jesucristo el resucitado, el Señor, digámoslo así, se transfunde en todos y cada uno de sus fieles y en el conjunto de los que creen en Él, de tal manera que Él más ellos da la iglesia. Él ya no está solo, ¿ve? Él ya no está solo, sino que ya eso lo va a explicar, por ejemplo, el autor de Efesios, precisamente diciendo que Él es la cabeza y nosotros los miembros, o nosotros el cuerpo. ¿Ve? San Pablo en Corintios lo explica un poco diferente. En fin, yo no quisiera entrar en estos pormenores que suponen cuestión de crítica literaria e histórica de estas cartas. Sin embargo, yo les diría, sobre todo a mis oyentes católicos, que donde ellos podrán observar más la diferencia entre un evangélico y un católico no es tanto en lo que se dice acerca de Cristo, sino en lo que se dice acerca de la iglesia. Allí está. Y no solamente, digamos, lo que se dice acerca de la iglesia, digamos, de punto de vista institucional, el papa, obispos, cosas de esas. Todo eso es importante, pero no es lo central de iglesia. Lo central de iglesia es la comunión de todos y cada uno con Cristo y la comunión de Cristo con todos y cada uno y con todos al mismo tiempo. Esa realidad. Esa es la realidad. Lo que llama aquí Pablo quinonía, la quinonía a la cual hemos sido llamados, de la comunión a la cual hemos sido llamados con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Dios es fiel, que así como la empezó, también entonces la consumará. Es decir, esto no se termina todavía. La iglesia, digamos tal como existe ahora, no es lo definitivo del designio divino. Hay un futuro. El futuro aún no ha llegado. Algunos corintios pensaban, ya llegó el futuro, ya está todo hecho, ya resucitamos. Pablo dice, no, aún no, todavía no. Y eso de koinonía, quinonía. Quinonía, sí. Los diptongos EI o I en griego moderno se pronuncian I. Quinonía. Exactamente, quinonía, sí. Se así escribe dice. koinonía. Koinonía, pero se pronuncia quinonía en griego moderno. Y posiblemente aquí en tiempos de San Pablo se pronunciaba así. Los diptongos parece que ya se habían, digamos, simplificado en su formación. Así también, pongamos el diptongo AI, alfa, iota, se pronuncia E. ¿Ve? Como por ejemplo en francés,
A-I, pronuncia E, français, se escribe francais y se pronuncia français, ¿no es cierto? Lo Entonces mismo. esto de quinonía que habla San Pablo también se está refiriendo a que en realidad esa comunión con Jesucristo y de nosotros con Él Ujú. va mucho más allá de compartir un día a la semana, Ah, sí, mucho más, va mucho mucho más más. allá de estar pendiente de los ritos o de las, sino Ujú. de quinonía era como compartir todo, compartir Exactamente. espacio, compartir tiempo, Vida, compartir vida. vida. Es decir, por eso la imagen de la carta a los Efesios es muy diciente. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Ustedes saben que, que el cuerpo no se mueve sin cabeza. Pablo no conocía la biología como la podemos conocer nosotros. Ustedes saben que si el cerebro falla, uno puede fallar en su movimiento. Es decir, muchas veces no es que las manos, los músculos de la mano fallan, sino que alguna cosa daña el cerebro y por eso uno no puede volver a mover las manos. Es decir, cuando ocurre un derrame cerebral, por ejemplo, una persona puede quedar paralizada completamente o paralizada a la mitad del cuerpo. Es decir, entre cabeza y cuerpo hay una unión indispensable. El cuerpo no funciona si la cabeza no funciona. Algo parecido a la unión de Cristo con nosotros. Es decir, esto no funciona separados de Él. ¿Ve? En el Evangelio de San Juan, por ejemplo, en otra imagen se dice algo semejante. Él es el tronco, nosotros somos las ramas. Él es la vid, nosotros somos los sarmientos. ¿Ven? Algo parecido. Una rama no puede dar fruto independientemente del tronco. Así también así tampoco podemos dar fruto independientemente de Jesucristo. En fin, son diferentes, digamos, comparaciones con que los autores del Nuevo Testamento, en este caso, el de la vida y los sarmientos, el cuarto evangelista, y aquí Pablo, digámoslo así, muestran la realidad mistérica de la iglesia. Quisiera hacer como que volviéramos un poquito sobre esta idea de quinonía. En la iglesia necesita de esa comunión como quinonía. La iglesia necesita que deje de ser masificada, que deje de comportarse como masa, que deje de comportarse como una masa amorfa, sin sentimientos, sin compromiso. La iglesia necesita de las quinonías, la iglesia necesita de las personas que se comprometan por el otro, de la persona que esté preocupada por su hermano. Muchas veces en la iglesia, cuando nos volteamos a dar la paz, yo pienso que eso era un símbolo más significativo antes que Claro, ahora. claro. O sea, uno voltearse a dar la paz a una persona completamente desconocida. Exacto. Eso no es un compartir, eso no es comunión, eso no es celebrar juntos. El problema, pienso yo, es que la iglesia se creció, ¿no es cierto? Se creció y prácticamente hoy en día ser católico o ser cristiano en el lenguaje común significa como ser humano. Por ejemplo, una persona distingue a alguien cuando está hablando, pasó un carro y mató un perro. Pasó un Y mató cristiano. y cuando mata a una persona dice mató a un cristiano. Sí, cristiano es igual a persona. Es decir, no tenemos, decimos, hemos desdibujado por completo la identidad, digamos, de nosotros en cuanto cristianos, la hemos desdibujado por completo. Bien, en tiempo de San Pablo, la expresión quizá más, digamos, no tanto en tiempo de San Pablo, desde antes de Pablo, diría yo en el primer grupito que se formó, ya desde la época de Jesús y que continuó después de la resurrección o después de la experiencia pascual, ese grupito se llamaba a sí mismo hermanos, hermanos. Y hermanos era hermanos Sí, claro. comprometidos por el Hermanos, otro. hermandad, fraternidad. Cuando Es decir, Pablo dice profunda aquí, unión. ¿Ve? cuando Pablo dice sóstenes el hermano. El hermano, es decir, un cristiano. La fraternidad, la palabra fraternidad es la expresión más antigua y más primitiva de la eclesiología. La sola palabra hermano implica una eclesiología, una concepción de iglesia. Es profunda unión entre nosotros y con el Señor. Y del Señor con todos y cada uno y con todos, ¿ve? Que es lo que San Pablo luego desarrolla en quinonía. Pero fíjense, hoy en día somos tantos, que cuando nos reunimos para la Eucaristía, por ejemplo, el sacerdote nos sigue llamando hermanos.
Dice hermanos tal cosa, hermanos tal otra, pero muchas veces los que estamos allí no nos conocemos, ni él mismo que los llama hermanos conoce a mucha gente que está allí. ¿Ve? Aún más, alguien que está allí puede estar en un problema tremendo, económico, de cualquier otro tipo, y los demás no se percatan, y no le tienden la mano, y no sabe, en fin, tantas cosas que pasan, y yo pienso que es, digamos, una crisis de crecimiento. Fue tanto el crecimiento de la iglesia que prácticamente nos convertimos en desconocidos, somos hermanos desconocidos. Pero eso es un reto para la iglesia, Exacto, y me un reto. parece que debe ser un reto para la iglesia hacer quinonías pequeñas en sus Pienso yo parroquias. que sí, es decir, Grupitos pequeños que se quieran, que se comprometan, que pienso yo estén que sí. pendientes los unos de los Yo otros. pienso que sí, por eso la pastoral hoy en día, digamos, procura, digamos, terminar la anonimidad de la iglesia, esa anonimidad tan tremenda, en la cual cada cual es un desconocido para el otro, y formar grupos, digamos, donde la realidad de iglesia como comunión, como quinonía, se manifiesta. Y eso no es transparente. imposible. No, perfectamente posible. Y hoy en día se ha logrado bastante. No lo suficiente, nunca se logrará lo suficiente, pero sí bastante. Por ejemplo, Yo tengo una experiencia en mi parroquia y nos conocemos un grupito como de pronto los más cercanos al padre, que les ayudamos más. Pero eso es importante, saber cómo se maravilloso. llama, quién es, en qué Claro, trabaja, claro. qué está. Y yo pienso que también en alguna parte, en algún sentido, el éxito digamos, de los grupos no católicos se debe a eso, que todavía son Exactamente. pequeños, ¿ve? Son grupos pequeños y O, por o tanto, pequeños o que le ponen mucha importancia a exactamente. la Pero fraternidad. de todas maneras, es todavía posible entre ellos conocerse todos los miembros de un grupo, todos se conocen. En cambio, en la parroquia nuestra es prácticamente imposible conocerse todos, porque somos demasiados. Cuando, por ejemplo, nuestros hermanos, los evangélicos, lleguen, digamos, a crecer lo suficiente como para experimentar la anonimidad, ese día ellos podrán comprender cuál es el problema por el cual nosotros estamos pasando ahora. El problema nuestro es ese, es una crisis de crecimiento. No alcanzamos ni siquiera a conocerlos. Por eso hay que, digámoslo así, fomentar las comuniones o las ironías dentro digamos, de la masa grande de iglesia que conformamos. Empezamos a partir de este momento ya la primera sección de la carta, Exactamente. que es la de las divisiones y escándalos en la iglesia de Corinto. Exactamente, y todo la parte, pues desde este versículo 10 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 4, pues es toda la problemática de evangelio y sabiduría. ¿Ve? Es decir, el evangelio de la cruz frente a la sabiduría del mundo. Dice, os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros, por los de Cloe, que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gallo. Así, nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ninguno otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Es un texto pues muy hermoso, lleno de
de contenido que nos, digámoslo así, que nos inquieta bastante, que nos ocupará durante un buen tiempo. El apóstol comienza el versículo 10, como leyó Pili, con la traducción que Pili utiliza, dice, os conjuro, os conjuro. El verbo griego que está aquí es parakaló. Parakaló es exhortar, o también consolar. En este caso es una exhortación fuerte. O regaño, no, es una exhortación fuerte, o sea, amonesto. Es decir, por eso traducían aquí os conjuro. La palabra conjurar en castellano, pues, es mucho más fuerte, ¿no? Es conjurar, es echarle un conjuro, por ejemplo, a unos gusanos que la gente a veces le dice, padre, usted le echa conjuros a los animales que se comen las matas. Y yo digo, ay, yo lastimosamente no sé mucho de eso, les contesto. Conjurar es como muy fuerte. Os exhorto, hermanos, dice él, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ven cómo le sale del alma a Pablo esta exhortación. Pues le sale tanto que el traductor, que es lo que la Biblia de Jerusalén, ¿no es cierto? Sí. Puede emplear el verbo castellano conjurar para eso. De todas maneras es muy fuerte la exhortación porque es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es una exhortación, digamos, que a Pablo le sale del alma y que es tan importante para él que puede decir que es por el nombre del Señor que la hace. Se ve que Pablo los va a exhortar a algo que es muy importante, que es trascendental. ¿Y qué es eso tan importante y trascendental a lo cual los exhorta? ¿Cuál es como el consejo, digámoslo así, perentorio? Es un consejo perentorio, es casi, podríamos, una orden la que les da, es casi un mandato, ¿eh? El que hace aquí, el que les da aquí. Y es este, que dice, para que digáis lo mismo todos, literalmente, creo que tú tradujiste para que todos tengáis un mismo decir, o algo así. A que tengáis todos un mismo hablar. Un mismo hablar, sí. Pablo dice, hinato afto legitepantes, para que lo mismo digáis todos. Literalmente traduce eso, para que lo mismo digáis todos. Es decir, que concuerden en el hablar. Se ve que expresaban opiniones divergentes ellos, en muchas cosas. Y no en cosas, digamos simplemente superficiales, no, sino en cosas importantes, en cosas trascendentales. No tenían el mismo hablar, es decir, eran discordantes en la forma, no tanto en la forma, sino en el contenido de las propias expresiones que tenían. Y tenían opiniones divergentes en cosas fundamentales. A ver, parecía que fueran grupos pequeños, al parecer eran grupos pequeños que se reunían en las casas. También es que esa era otra como de las condiciones que podía crear estas divisiones. Habíamos hablado de una que las tiazas. ¿De qué se trata de las tiazas? Eran como grupos pequeños, las cofradías que habíamos dicho en la introducción. Sí, exactamente. ¿Sí? Aquí Pablo, en la segunda parte, la exhortación tiene pues dos partes. Primero, que digáis lo mismo todos, es decir, que concordéis en el mismo hablar. Y luego dice, que mi enemín y enemín schismata, y que no haya entre vosotros schismata, divisiones. ¿Cómo traduce tu Biblia en ese punto? Antes, y no haya entre vosotros divisiones. Divisiones. Schismata, fíjense, la palabra schisma en griego aparece en castellano en la palabra cisma. Se utiliza mucho esa palabra en lenguaje religioso. Por ejemplo, cuando los cristianos se dividen, por cuestiones, por ejemplo, del reconocimiento de la autoridad del sumo pontífice, por ejemplo. Un cisma dentro de la iglesia. Es un cisma dentro de la iglesia, es una división de la iglesia. Es un cisma. En griego se dice schisma, el verbo schisin, significa dividir, partir. Schisma es una división, y en plural se dice schismata, que no haya entre vosotros divisiones. Se ve pues que los corintios no solamente no concordaban en cosas importantes, en la misma opinión, sino que también estaban divididos. No, y que además parecía ser que como que creaban cada uno su propia teología. Exactamente. O sea, no era que estuvieran divididos por grupos y dijeran, yo soy de este precursor o del que había fundado el grupo, sino que incluso habían formado su propia teología. Es decir, tenían, en cuanto a cosas de la fe, tenían opiniones divergentes. Y no en cuanto a cosas, digamos, superficiales o sin importancia, sino piensa Pablo, a lo fundamental mismo, ¿no es cierto? De modo que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis, digámoslo así, concordantes en un mismo pensar y en un mismo decir. Es decir, Pablo les pide, digámoslo así, que en tal forma se comporten que ellos frente a lo fundamental cristiano piensen lo mismo y digan lo mismo.
Pablo les pide demasiado acá porque la problemática o el problema de Corinto pues era profundo. Más adelante vamos a decir que se trata de las primeras manifestaciones de la gnosis, de una cierta penetración de la mentalidad gnóstica en el cristianismo. Más adelante el gnosticismo se manifestará perfectamente, será como un sistema coherente. Todavía no es un sistema coherente, pero ya sí está Naciente. la mentalidad que empieza a nacer y que se sirve del cristianismo para expresarse. A Pablo le quedaba muy fácil darse cuenta de las divisiones porque pasaba de grupo en grupo. Claro. Como era visita, lo invitaban de grupo en grupo. Y me imagino que de grupo en grupo él iba admirando que no estaban hablando lo mismo, que no estaban diciendo las mismas cosas, entonces que algo estaba pasando. Exactamente. En realidad. Sobre todo porque le cuentan, Pili, ¿ve? Pablo, fíjate que cuando escribe esta carta ya él no está en Corinto. Posiblemente cuando él estuvo en Corinto y fundó la comunidad, todavía no existían exactamente todos esos grupitos o esas iglesias personales, como las llama algún autor moderno, Wendland, las llama así, iglesias personales, sino que cuando él dejó Corinto, después de 1 año y medio, casi 2 años de actividad, la comunidad era como más unida, pero luego pasaron cosas, vinieron otras personas, evangelizaron otros, en fin, y se fueron formando las divisiones, gismata, las diferentes opiniones en cosas fundamentales, como tú decías ahora, teológicas, y a Pablo le cuentan eso, le cuentan que eso está pasando. ¿Ve? No tanto que él lo experimente, porque él ya está en Éfeso cuando escribe esta carta, no está allí, posiblemente si hubiera estado allá todo el tiempo, estas divisiones se habrían producido. Él se siente papá de esa iglesia, sí, ¿no? claro. En el capítulo 4, en el versículo 15, dice, aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo, Exacto, quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Exactamente, el padre de la comunidad es él, porque él predicó el Evangelio por primera vez, pero luego vinieron otros pedagogos, es decir, maestros vinieron, y entonces las cosas se enredó, en Corinto se enredó, y había gente que pensaba distinto y que decía cosas distintas a lo que deberían, según la mente de Pablo, pensar y decir, y él pues no lo experimentó, digamos, en carne propia. Al menos cuando escribe esta carta, más adelante quizás sí lo experimenta, porque él va en una visita relámpago a Corinto, y alguien, como cuenta él en la carta segunda a los Corintios, un corintio lo ofende tremendamente, lo ofende, parece en público, en fin, y Pablo tiene prácticamente que salir muy dolido. Y la comunidad después lo reprende tan duramente. Sí, tiene que salir de Corinto prácticamente casi huyendo, porque alguien lo vitupera y es decir, tremendo, ¿no es cierto? Él sale de allá y le escribe, como dice él, en el capítulo 2 de la segunda Corintios, le escribe una carta con lágrimas. La carta de las lágrimas. La lágrima, exactamente, sí, de la cual pues no se conservó, a no ser de que sea cierto lo que algunos autores dicen, que la última parte de la carta segunda a los Corintios son apartes de esa carta escrita con lágrimas, lo cual pues es posible, aunque no es seguro. En todo caso, aquí cuando escribe esta carta, él pues no ha experimentado todavía en carne propia, digámoslo así, las divisiones de Corinto, sino que se las han contado. Versículo 11, como lo leíste, volvámoslo a repetir y verás que es donde dice cómo supo él que esto estaba ocurriendo en Corinto. ¿Cómo lo supo? Dice, porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Chloe, que existen discordancias entre vosotros. Exactamente, de modo que una tal señora llamada Chloe, en cuya casa se reúne la comunidad, se comunicó con el apóstol. ¿Cómo se comunicó? Posiblemente por los de Chloe, es decir, por algunos miembros de esa comunidad que se reunía en la casa de Chloe. Algunos fueron donde Pablo. A ver, como se supone estaba en Éfeso y es al frente de Corinto. Exactamente, al otro lado del mar Egeo. Del mar Egeo. Exacto. Entonces se supone que el comercio iba y venía. Iba y venía, claro, porque las dos ciudades eran muy importantes. Entonces de pronto Chloe era una comerciante de Corintios. Exactamente. Y le dice, ¿sabe qué? Mándenle a decir a Pablo cuando vayan a Éfeso lo que está pasando. Cuenten lo que está pasando acá. Entonces posiblemente no directamente por Chloe, no fue ella la que fue, sino por los de Chloe, es decir, algunos trabajadores de ella o también cristianos que se comunicaban con ella o que iban a la casa de ella, en fin, le comunicaron a Pablo que, dice él, oti erides inimin estin, que hay entre vosotros discordias. Eris se dice discordia en griego. Había discordias, se ve pues que los corintios no solamente pensaban distinto, hablaban distinto, y si habían divididos no que peleaban. Había garroteras entre ellos, discusiones, tal vez amargas, había parloteos
inútiles, y quizá se ofendían, se desacreditaban los unos a los otros, en fin, tantas cosas. Detrás de la palabra érides está todo eso, que emplea acá el apóstol en el versículo 11. Los de Cloé pues le contaron eso, y por eso él lo sabe. Él sabe y los exhorta, precisamente como dice al comienzo, por el nombre del Señor. Ahí ustedes entienden por qué la exhortación es tan fuerte y por qué la Biblia de Pili traduce conjuro, os conjuro. Es porque el problema también era fuerte. Era división en la comunidad, era distintas opiniones, había peleas, discusiones entre ellos, y por eso dice él que los exhorta en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, para que digáis lo mismo todos y no haya entre vosotros divisiones. De aquí pasamos a hablar un poquito acerca de los que hacían la división. Exactamente. O de las cabezas de serie de los grupos que tenía Corintio. Hablar de Pablo. Pablo claramente, como dice en el capítulo 4, versículo 15, era el papá de esa comunidad. Exactamente. Era el que los había fundado, había pasado, al parecer, primero. Desde que Pablo diga que yo soy el papá, tiene toda la autoridad para decir, él pasó primero y desde ese momento se formó la comunidad. Hablar de Apolo. Apolo lo encontramos en Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 28 Exactamente. y en el 19:1. Apolo era un predicador como que hablaba muy bien. Era un judío de Alejandría. Sí. Sí, es decir, ya de cultura griega, que era muy elocuente. Muy sí. elocuente. Pablo mismo lo reconoce. Lo encuentran en Éfeso, Áquila y Priscila. Exactamente. Y al parecer tenía sus dificultades y sus problemitas porque la comunidad que él había fundado resulta que no sabían del Espíritu Santo. Ajá. Les preguntan, ¿y ustedes han oído hablar del Espíritu Santo? ¿Espíritu Santo? Nosotros no conocemos el Espíritu Santo, pero ya fueron bautizados. Así, entonces ya nos bautizó, Apolo nos bautizó. Pero resulta que Apolo todavía bautizaba con el rito de San Juan. De Juan Bautista. O sea, sí. tenía sus problemas teológicos y Áquila y Priscila se quedan ¿Dónde con pueden él. encontrar eso los oyentes, Pili? ¿En Hechos qué? Hechos 18, 24 al 18 y 19:1. De modo, Pablo pues ciertamente admira a Apolo y todo eso, pero Apolo, digámoslo así, no era, digamos, un cristiano, digamos, con una formación plena y perfecta. Tenía sus bemoles, Apolo. Pero lo quería Pablo. Claro, Pablo lo quería. Dice en la epístola a Tito después, capítulo 3, versículo 13, Sí. cuida de proveer de todo lo necesario para el viaje de cenas, el perito en la ley, y a Apolo, de modo que no les falte nada. Exactamente. De todas maneras, pues, en el versículo 12, al cual se está refiriendo Pili, Pablo explica por qué él, o mejor dicho, qué entiende él por aquello que le han contado los de Cloé, que hay discordias. Y entonces él dice, os digo esto, porque cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, pero yo de Apolo, pero yo de Cefás, pero yo de Cristo, ¿no? De modo que él cita textualmente, digamos, los eslogans, digamos, las palabras propias de la gente, de los grupitos de Corinto. Había un grupito que decía, nosotros somos de Pablo. Había otro grupito que decía, nosotros somos de Apolo. Había otro grupito que decía, nosotros somos de Cefás. Cefás, aquí aparece la palabra aramea. Kifá o Kifás en nominativo, es el nombre arameo del apóstol Pedro. La palabra Pedro, Petros en griego, no es otra cosa que la traducción, digamos, masculinizada de la palabra Kefá en arameo, que significa roca, piedra, gran piedra, digamos, de cimiento. Pues bien, Pablo supo por lo de Cloé, digamos, cómo se autoidentificaban los grupos de Corinto, digamos, cada cual, digamos, refiriéndose a un maestro propio, admirado y, digámoslo así, preferido, y posiblemente con exclusión de los otros. Él empieza, digamos, él empieza con el grupo propio de los que se confesaban que eran de él, ¿ven? Con los partidarios de él. Él empieza diciendo, yo soy de Pablo. Pero es bonito ese detalle, como quien dice, incluso yo, es decir, que soy el papá de esa comunidad, ustedes no pueden decir que son míos, ¿no es cierto? Míos, no, eso. Exactamente, no son míos. Exactamente lo que él dice, no son míos. Es decir, Wendland es un autor evangélico que escribe un comentario de Corintios muy interesante, Heinz Dietrich Wendland, y él habla aquí de iglesias personales.
Es como si la iglesia pudiera ser personal. Es como si, por ejemplo, en una parroquia hubiera 3 sacerdotes y la gente dijera, a ver, yo soy del padre fulano. Y yo no sé, pero yo soy el padre Sutano. No, y yo soy el padre Perencejo. O que si se va un sacerdote, entonces yo no vuelvo porque yo era de ese padre. Y a veces pasa eso. Y es que eso pasa, como si su experiencia religiosa estuviera pegada a un sacerdote. Exactamente, claro. o a un predicador. Es decir, por ejemplo, eso es muy común en la gente. Mire, le dicen a uno, mire, es que yo dejé de ir a misa porque yo vi que el padre fulano de tal y tal cosa me insultó, o tomaba trago, o tenía por ahí dificultades, en fin. Entonces yo no volví a misa. Es como si la fe de uno dependiera de quién predica, de cuál es el jefe o el director de una comunidad. No. Pablo dice, no se debe decir, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de tal. No, eso no es así. ¿Ven? La iglesia no es una iglesia personal. En Corintio pues estaban formando especies de iglesias personales y Pablo, digamos, criticando esto, empieza precisamente con el grupo que se decía de sí mismo, yo soy de Pablo. Había por lo menos 3 grupos. Yo soy de Pablo, decían pues un grupo, otro decía yo de Apolo y otro decía yo de Cefás. A ver, los que decían que eran de Cefás o de Pedro, al parecer no es como probable que Pedro haya pasado por allá, pero de pronto judíos que pertenecieron a Pedro y como Exacto. Pedro se suponía cabeza de la iglesia, entonces se sentían en su derecho de que Pedro pues hiciera otro grupo allá y ellos hicieran un grupo en su nombre. Exacto, posiblemente pues los que decían yo soy de Pedro eran cristianos, digamos, de raigambre judía o judíos tal vez. O venidos de Jerusalén. Exacto, que conocían, digámoslo así, la constitución, digamos, misma de la iglesia de Jerusalén, cuya cabeza era Pedro, que sabían que Pedro era el primer testigo de Jesucristo resucitado. Pablo también lo sabe, más adelante lo dirá. Y Pablo, a pesar de que nosotros por Gálatas no sabemos que tuvo un enfrentamiento serio con Pedro, Exacto. Respetaba profundamente a Pedro. Y sobre todo Pablo sabe que el primer testigo de la resurrección es Pedro, él lo sabe bien. En la primera de Corintios, capítulo 15, Él lo va a decir. Lo va a decir y lo va a poner a él como primero. Y entonces se le presentó ante los discípulos y primero pone a Pedro como el más importante. Exactamente, lo pone literalmente. Es decir, Pablo sabe quién es Pedro. Además, Pablo utiliza el nombre Kefá o Kefás, que significa la roca, ¿ve? Y Pablo lo usa en arameo. También conoce el nombre griego, pero lo usa en arameo, como está en este caso. De modo que Pablo que conocía Palestina y que conocía seguramente el arameo porque estuvo en Jerusalén, ¿ve? Pablo sabe precisamente lo que significa Kefá. Kefá significa la roca. La roca, Pablo lo sabe. Sin embargo, pues Pablo empieza a criticar acá a los grupitos, es decir, empieza a citar en una forma, digamos, expresando rechazo, la forma como los diferentes grupos o divisiones de Corinto se autoidentificaban. Unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, o de Apolo, pues decimos en castellano, otros decían yo soy de Cefás. Y finalmente aparece una muy rara pili, al final, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. ¿Sería ese un grupo de Corinto, otro grupito? ¿O sería más bien, o será esta una expresión que Pablo añade aquí, digamos, para contrarrestar las otras? Es decir, ustedes dicen, unos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo de Apolo, otros dicen, yo de Cefás, pero yo soy de Cristo. Es decir, sería la forma como Pablo está, digámoslo así, en su propia carta, desacreditando esos grupitos. Así piensan algunos autores. Pero también hay otra posibilidad, padre, que hay unos grupos que creían que el conocimiento y la verdad les había llegado directamente por desde Cristo. Y sin mediación apostólica. Y ese es el inicio de los gnósticos, precisamente. Podría ser ese. De un grupo prenóstico o algo así. Así, por ejemplo, interpreta Wendland en el comentario que hice referencia lo anterior. Pero, por ejemplo, otros autores, por ejemplo, Phil Hauer, que tiene un libro muy interesante sobre la literatura del Nuevo Testamento, la literatura cristiana antigua, él dice que más bien no pareciera que el grupo que dice yo soy de Cristo era un grupo de Corinto, porque más adelante en el capítulo 4, cuando vuelve el apóstol a hablar de las divisiones, habla de las 3 primeras. ¿Ves? Búscate 3-4 y verás, Pili. Sí. Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no procedéis al modo humano? Fíjate, aquí menciona 2, pero no aparece pues el grupo de Cristo,
que dicen, no, que esto, digamos, es muy discutido, queridos oyentes, si ese yo soy de Cristo del versículo 12 se refiere a un grupo concreto de Corinto o es una expresión de San Pablo mismo para contrarrestar las anteriores. Ambas opiniones son probables, son posibles. Es muy difícil uno acá decidir. Por esto, porque, fíjense, si como decía Pili, y en ello concuerdan muchos autores, ese yo soy de Cristo era un grupito ya, digamos, de inicialmente gnóstico, de gente que decía que no necesitaba apóstoles y que no, que todo le venía de Jesucristo directamente. Si esto es así, entonces ¿cómo se comprende el versículo 13, cuando dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Si ellos decían yo soy de Cristo, pues te estaban diciendo la verdad. Un cristiano puede decir realmente yo soy de Cristo. Por eso este pedacito de la carta es ciertamente discutible, muy discutible. Sí, entonces la discusión está, si ese yo soy de Cristo era de un grupito que decía pertenecemos a Cristo y no tenemos ningún apóstol y Pablo no nos interesa y solamente necesitamos la luz de Cristo para saber las cosas, o si finalmente ese yo soy de Cristo es la opinión de Pablo en contraposición con los tres grupos que mencionaba antes. Y puede ser una opinión o la otra. Es decir, la exégesis, los autores que interpretan este texto no están, digamos, unidos en la forma de interpretarlo. Llegamos al final de su programa. Gracias por participar con nosotros en la Escuela Bíblica. Gracias a nuestros controladores de audio. Los acompañamos el Padre David Kapkin y Piri Pérez. Que el Señor los bendiga.